está muy activo. César Castresana es responsable de IT en el desarrollo de Smart Industrial Cities y territorios inteligentes. Pues tiene muchos años, no vamos a decir cuántos para que no asomen la edad de los que estamos, pero muchos años en gestión de proyectos en multinacionales y con enfoques a usuarios masivos y con integración de sistemas, etcétera. Y bueno, más recientemente, desde hace unos pocos años, Territorios SIC pues es un proyecto, es una empresa centrada en desarrollar Smart Industrial Cities. Son territorios también inteligentes, pero desde una perspectiva más de parques tecnológicos y entornos no necesariamente los de la propia ciudad, ¿no? Bienvenido y gracias por estar acá, ¿no? Y por último, que no el último, muchísimas gracias también por venir, Saturnino Maldonado, es colector, es de la Cátedra para la Mejora de Autonomía Personal de Telefónica y de la Universidad de Alcalá, CAPTA, ¿no? Y que sabéis que CAPTA nace con la voluntad pues, de usar la tecnología, ¿no? Para mejorar la vida también de todas las personas con carencias de autonomía personal. Y bueno, pues entre las misiones está investigar, desarrollar, promocionar, etcétera, etcétera, pues proyectos basados en TIC y en tecnología, la tecnología de Internet de las cosas, que es supuestamente tan usada o tan integrada debiera de estar, que no sabemos hasta dónde está. Ahora hablaremos de ello dentro de las ciudades. Y bueno, pues para ello cuenta con un equipo muy transversal que también enriquece mucho toda esta perspectiva. Muchísimas gracias, Saturnino, por estar aquí. Recordaros que hay que hablar fuerte y claro, y si me veis con la mano que voy levantando un poco la mano es que por favor subamos todos el tono un poquito. Bueno, yo iniciaría para entrar ya aquí en marras del negocio, como quien dice. A ver, nosotros en CENTAC estamos intentando impulsar mucho la accesibilidad en todos los ámbitos tecnológicos, y en el ámbito de las ciudades inteligentes, pensando qué es eso de inteligencia y qué es eso de inteligencia. Desde luego, en nuestra definición, por lo menos, planteamos que una ciudad inteligente no es inteligente si no está centrada en las personas, en los ciudadanos, ¿no? La inteligencia no viene únicamente por implantar un sensor, sino por el uso y por el disfrute y por el beneficio, etcétera, etcétera, por la participación que tienen los usuarios finales, que no son otras máquinas, no son machine to machine, sino son personas de una ciudad. ¿Cómo veis? Pongo la frase abierto primero y luego pues empezamos a entrar. ¿Cómo veis los modelos actuales que hay de incipientes en muchos casos todavía en ciudades, en empresas, en planes de actuación, en el aspecto de contemplar a los ciudadanos y en el aspecto de contemplar la accesibilidad, por tanto, de esos ciudadanos? Porque si no, pues no es para ellos tampoco, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y no seamos demasiado ni optimistas ni pesimistas, seamos un poquito realistas. Y si os parece, ¿por dónde empiezo? Por César, a ver, que te veo en la esquina, a ver, si eres tan amable. ¿Qué opinas? Gracias, Juan Luis. Bueno, nosotros tenemos, o en este caso TESIC, tiene una opinión bastante formada en este sentido. De hecho, la razón de que en su momento contactáramos con CENTAC viene por ahí. Sí que creemos que la accesibilidad y otros elementos están dejadas de lado o no tenidas demasiado en cuenta en la mayoría de los proyectos en este momento en ejecución. No estoy diciendo en proyectos que se estén planificando ni en proyectos futuros, que sí que hay visiones más holísticas, más horizontales de los mismos, y que muchos de los proyectos que en este momento estamos llamando Smart Cities o iniciativas de Smart Cities, en alguna medida quizás sean parciales, no son proyectos de Smart City completa, tanto porque tienen un eje o una directriz principal, que pueda ser la energía, la circulación, el control medioambiental, etcétera, pero no hay una visión completa. Y lo que inevitablemente aparece cuando intentas dar una visión horizontal es la necesidad de que las personas interactúen con todos estos sistemas y con todas estas soluciones y con estas ideas y estos modelos de gestión, y eso obliga a que sean accesibles. Y ahí tenemos que agradecer a CENTAC también, que nos abrió un poco los ojos a nosotros con la definición de lo que es accesible y no es accesible, porque siempre estamos pensando en discapacidades o limitaciones, y muchas veces tenemos limitaciones que son temporales y circunstanciales, que son mucho más importantes que otro tipo de limitaciones que pueden tener personas. Eso es un poco nuestro punto de vista, que está pendiente todavía de incorporar. ¿Cómo lo veis, Jorge, desde el ámbito
tercera calle. Sí, bueno, nosotros en primer lugar, bueno, agradecer la invitación y luego decir que las Smart Cities consideramos que solo tienen sentido si las pensamos un poco todos juntos, ¿no? No creemos que exista un discurso único ni original respecto a las Smart Cities. Sí es cierto que bueno, hay una aproximación en la que nosotros trabajamos, que es esa idea de la Smart City como una conexión entre agentes, de compartir información y procesos de colaboración, de cooperación dentro de la ciudad. Y bueno, en ese sentido sí que es cierto, ¿no?, que compartimos esa idea que plantea César, ¿no?, de que se están presentando una serie de proyectos que tienen una visión parcial asociada al préstamo de un determinado servicio y que esto no habla de los objetivos reales que tiene que tener, ¿no?, las Smart Cities. Cuando hablamos de Smart Cities, al final estamos hablando de hacer ciudades habitables, más que ciudades inteligentes. Y entonces dentro de esas ciudades habitables las personas son el componente fundamental, pero para ello es necesaria una visión integral de estos procesos. No es esa idea de entender la Smart City desde un punto de vista más integral y con ello pensar que la ciudad de alguna forma es ese agregador de inteligencia de personas y que eso es lo que le da el concepto o la aplicación de la palabra inteligente a Smart City. Y entonces, bueno, dentro de eso, pues un poco a nivel de ciudad y demás, considerar que debe ser una construcción colectiva y que la tecnología no deja de ser la tecnología o este tipo de servicios en los que a veces se centran estas visiones más sectoriales, no dejan de ser herramientas dentro de ese concepto de construcción colectiva. Muy bien. Nino. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y por compartir con nosotros las diferentes actividades en las que vamos participando unos y otros. Con respecto a esta primera pregunta, muchas veces hemos señalado el que la ciudad inteligente, si no es accesible, no será inteligente, ¿no? Yo leía el encabezado de vuestro logo y ponía destacado el diseño para todos. Yo entiendo que si no está diseñada incluyendo a todas las personas, no será una ciudad inteligente. Podrá ser una ciudad muy bien comunicada, podrá ser una ciudad con muchos servicios, con diferentes aplicaciones, pero no será una ciudad inteligente si no aporta ese número o esa capacidad de integrar la diversidad. Y como César señalaba, a veces cuando hablamos de accesibilidad nos focalizamos demasiado en la persona que va en silla de ruedas y posiblemente sea en la persona que va en la silla de ruedas, pero la diversidad funcional es enorme. La cantidad de personas con diferentes problemas y en muchos casos diferentes problemas transitorios que pueden durar un día, una semana o 2 meses, es muy grande y debemos contar en una ciudad en la que pues todas estas personas no queden aparte. Yo diría, no quedemos aparte, porque todos en algún momento tenemos dificultades para realizar algunas de las acciones. Como señalabas, efectivamente, al principio cuando se están empezando a poner las primeras soluciones, es muy difícil que esas soluciones se puedan catalogar dentro de el Smart Cities o de la ciudad inteligente. Y en las primeras etapas estamos más bien con un concepto de marketing que con un concepto real de las soluciones que se llevan a la práctica. Las primeras soluciones pues acaban siendo pequeñas soluciones relativamente independientes y seguro que a lo largo de la conversación sale este problema de la independencia de esas soluciones, pero por ahora yo creo que tampoco quiero avanzar. Muy bien. Y José, ¿cómo se ve esto desde el ámbito empresarial y desde el ámbito del proveedor, ¿no?, que al final son los que proveen de soluciones, infraestructuras, servicios, productos? Bueno, hay varias cosas interesantes que han salido tanto en la pregunta como en las respuestas.
Lo primero que quería decir es que este enfoque al ciudadano, las TIC tienen mucho que ver, porque las tecnologías de la información y las comunicaciones permiten hacer un perfilado individual de las personas. No es necesario ya hablar de grupos muy amplios, ¿no? De hombres, mujeres, mayores, niños, porque gracias a las TIC se puede tener un perfil a nivel individual. Y una cosa muy interesante que ha dicho Saturnino es que a veces hay situaciones transitorias, con lo cual son perfiles además dinámicos. Entonces, gracias a estas tecnologías podemos saber qué personas hay y qué necesidades van a tener. Por concretar en un ejemplo, en el turismo, si yo cojo un paquete muy estándar de turismo, pues a lo mejor no está adaptado a mis necesidades concretas, pero si yo le digo a la agencia de viajes, oye, que viajo con niños, que viajo pues con una embarazada o que viajo con mis circunstancias, esa información se puede tratar. Hoy en día hay capacidad de proceso y capacidad para tratar información de perfilado casi individual. Entonces es muy potente porque se pueden adaptar las cosas, aunque sea simplemente por adaptar el negocio a los clientes, no necesariamente por una buena voluntad que tengan los proveedores de los servicios, sino por el propio negocio en sí, ¿no? Otra cosa que ha comentado César muy interesante es que los proyectos actuales de Smart Cities no suelen tener en cuenta la accesibilidad. Y no solo eso, sino que además son proyectos que van a una solución concreta y no son proyectos globales que solucionan toda la problemática de una ciudad. Esto es verdad, por eso lo más importante y una de las cosas que en Ametic estamos más empeñados es en hacer que los proyectos sean interoperables entre sí. Que una solución, por ejemplo, de gestión de basuras o de gestión de aguas o de tráfico o transporte, que esas soluciones puedan hablar entre sí, que tengan un lenguaje común, y para eso pues nos hace falta estandarizar, ponernos de acuerdo. Y bueno, nosotros como asociación de empresas pues queremos que todas las empresas, todas las soluciones y todos los proyectos puedan hablar entre sí. Y bueno, más cosas, pero casi que prefiero... Sí, efectivamente, estáis empezando a tocar muchos temas que cada uno de ellos por sí mismo empieza a ser hilos de conversación y de centrarnos en ellos. Para seguir metiendo leña al fuego y luego poder sacar más conclusiones de todo esto que comentemos, en una ciudad donde se hacen inversiones, se hacen modificaciones, se hacen actuaciones, en algunos casos tan potentes, tan diferenciadores, puede ocurrir, va a ocurrir, se está planteando como escenario de riesgo para que no ocurra, que haya zonas de la ciudad cuya calidad de vida sea, calidad de vida o como queramos llamarlo, sea diferente en un lado que en otro. Puede ocurrir que unos espacios se enriquezcan y se empiecen a contemplar el nivel de vida, el coste del espacio, la forma de hacerlo, de usarlo, esa ciudad, sea de una manera u otra, sea mejor o peor, y empecemos también a generar y a segregar y a plantearnos nuevos barrios, ya no de chabolas, que ya quizás no es la imagen ni mucho menos, pero empecemos a hacer una segregación, una discriminación de espacios no inteligentes y de espacios inteligentes. Puede ocurrir esa segregación, y ahí me gustaría escuchar primero a Jorge, que en ese espacio está muy metido. Bueno, nosotros consideramos que las Smart Cities, uno de los principios básicos debe ser que los procesos de transformación que sean a las Smart Cities deben ser inclusivos siempre. Y en ese sentido es esa búsqueda, ¿no? Estamos hablando ahí sobre accesibilidad, de que sean accesibles a todas las personas. Porque para pensar en el concepto de ciudad tenemos que basarnos, uno de los puntos principales que nosotros siempre consideramos es la equidad dentro de la ciudad, la equidad entre diferentes agentes, entre áreas, y ese es un concepto básico en ese sentido. Y es importante pues que superar esas situaciones, ¿no?, que muchas veces tienen que ver con el territorio y otras veces simplemente tienen que ver con conceptos como los que salen a relucir muchas veces, que se habla de Smart Cities y de tecnología, como el de la brecha digital, ¿no? Y que al final hay que conseguir acudir a procesos
que de alguna forma tengan la capacidad en este sentido de hibridar entre situaciones digitales, físicas, y que contemplen esa capacidad o esa accesibilidad global para todo el ciudadano. Es que nos podríamos quedar en ciudades digitales y ciudades analógicas, ¿no? Es un trozo analógico, un trozo digital. ¿Cómo lo ves, César? Bueno, nosotros la aproximación que tenemos es mixta entre tecnología, urbanismo y prestación de servicios, con lo cual sí que intentamos tener una visión un poco más global. Ya estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha comentado Jorge. De hecho, nuestra idea parte del principio de cambiar el modelo de desarrollo de los territorios, modelo de desarrollo territorial, tanto el urbano como el no urbano como el industrial, que al final esta es una separación funcional que obedece a razones históricas más que a operativas, pero vamos, para no despistarme de lo que estábamos comentando, sí que es cierto que sin una planificación adecuada y sin un ordenamiento podemos encontrarnos con un nuevo tipo de guetos, en los que diferente nivel de acceso a diferentes niveles de servicio pues generan diferentes calidades y diferente valor y percepción de valor de lo que supone vivir en un sitio, vivir en otro, y también incapacidad de obtener un resultado homogéneo. Por eso también hay que ser muy cuidadoso, entendemos que hay que ser muy cuidadosos a la hora de implantar cualquier servicio o solución en un ámbito de un Smart City o de territorio inteligente, me es indistinto. Hay que ser muy cuidadoso de estar seguros de que es algo que realmente se puede hacer una implantación masiva. Quizás sea mejor hacer menos actuaciones, menos acciones, pero completas, que hacer muchas actuaciones parciales de pequeño tamaño. El Saturnino, ¿qué es? Sí, yo desde el punto de vista de las TIC o de las infraestructuras, diría que es muy difícil pensar que la ciudad y todo el espacio que la rodea, porque claro, la ciudad, si pensamos en Madrid, la ciudad incluye las ciudades dormitorio que están alrededor, incluye las vías de acceso de una a otra y todas las urbanizaciones que hay por medio. Pensar en una infraestructura totalmente uniforme en todo el territorio, yo creo que es idealizar demasiado. Por tanto, sí que en algún momento siempre vamos a encontrar alguna diferencia en la infraestructura. No veo que sea viable, para empezar, incluso el despliegue de la telefonía móvil se hace analizando las necesidades previstas y no se hace un despliegue uniforme en el centro de la ciudad o en una urbanización. Por tanto, en muchos casos estamos pensando en desplegar servicios basados en las TIC, y obviamente va a haber diferencia en las infraestructuras, pero yo creo que no va a ser esa la gran diferencia, al menos en muchas de las soluciones. Y más bien esa transparencia de los servicios o esa facilidad de uso que debemos tener en mente en ese diseño para todos, y el diseño para todos incluye a los mayores, los niños y los usuarios que no quieren llevar un tablet encima todo el día. Pues esa transparencia de uso sí que puede hacer que algunas aplicaciones no lleguen a algunos usuarios, más que las infraestructuras, que yo doy por descontado que es imposible tener una infraestructura uniforme a lo largo de todo el país. Esto me da cosas para preguntaros luego, pero José, ¿cómo lo ves el tema? Yo le daría una vuelta, porque no vería a las tecnologías y a las Smart Cities como una posible causa de generar guetos o generar desigualdades, sino como la solución de las desigualdades que hay ahora. Por ejemplo, si yo vivo al lado de un hospital y necesito consultar al médico de vez en cuando, soy un privilegiado porque estoy al lado. Pero si yo tengo teleasistencia hospital, porque puede acceder a los mismos servicios, algunos a los que no necesiten presencia física del médico, ¿no? Entonces yo vería las TIC y las Smart Cities, los proyectos, como solucionan las desigualdades de ahora. Aparte, también es verdad que las ciudades
tienen diferentes características en cada zona. Realmente las Smart Cities, la solución que pretenden dar como cosa general es solucionar el problema de la densidad. Cuando hay mucha densidad, ya sea de tráfico, de personas o mucha presión sobre un servicio y se queda corto, entonces ahí es donde hay que llevar una solución. Entonces realmente las TIC y las Smart Cities lo que van a ayudar es a homogeneizar las ciudades, o sea, a intentar solucionar los puntos saturados de la ciudad, sea de cualquier tipo de servicio que esté saturado, que esté mal dimensionado, que no funcione bien. Van a atacar ahí para intentar solucionarlo, y además van a llevar soluciones a personas que no están colocadas en el mejor sitio posible de la ciudad, con lo cual van a ser más homogéneas, y yo veo las tecnologías mucho más como solución que como generadoras de posibles desigualdades. Estábamos comentando efectivamente la posibilidad de que las TIC mejoren la accesibilidad en distintos escenarios, es una solución. Somos conscientes que si la solución es solo para pocos también genera nuevas desigualdades, pero y estoy de acuerdo con lo que decía Saturnino, hacer un despliegue global, esto va a ser muy complicado. Lo dice César, esto es mejor hacer cosas bien hechas parcialmente que grandes macroproyectos que afecten de forma transversal a otras cosas, pero la pregunta también es, aquí esto cómo juega con los derechos, ¿no? En el sentido de decir, los derechos básicos de las personas, no sé si se pueden llegar a acercar o comparar en algún momento, pero estamos hablando de agua, estamos hablando de energía, estamos hablando también de movilidad, estamos hablando de que un barrio será un barrio, otro barrio será otro barrio, pero los derechos básicos en muchos aspectos parece que están rozándose nuevamente en el desarrollo de estas infraestructuras, ¿no? Y ahí se puede plantear que alguien espere porque no le toca el plazo de tener un agua en unas condiciones, o un espacio de energía en otras, o un espacio de... Es decir, que parece como que es una cuestión no únicamente opcional, ¿no? Sino que están tocando nuestros derechos básicos en este desarrollo como de soslayo, y pudiera ocurrir que nos digan, como dice Saturnino, pero esto no creéis que va a poder ser para todos. ¿Cómo juega ese equilibrio, no? ¿Cómo lo veis? A ver, creo que de alguna forma es evidente entender que el despliegue de infraestructuras y demás no puede realizarse de manera uniforme, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de Madrid y actualmente, a nivel ya de infraestructuras, de dotaciones y demás, sin entrar en otros aspectos, encontramos grandes diferencias, por ejemplo, en situaciones como centro y periferia, ¿no? Y la idea es que cuando estamos pensando en construir mejores ciudades, que no es construir más ciudad, sino mejorar la ya existente, estamos hablando de intentar trasladar ese principio de equidad del que hablaba antes a todo el territorio. Entonces, para ello, de alguna forma es fundamental el objetivo final es entender que lo que estamos buscando es la autonomía de las personas, la mayor autonomía del territorio. Y para ello habrá que ver de qué forma o qué estrategias se siguen, pero siempre con esta idea, ¿no? De eliminar esas situaciones de desigualdad que existen ahora mismo entre las distintas áreas, que a su vez se va a conllevar pues potenciar a lo mejor diferentes situaciones como identidades locales, etcétera, ¿no? Pero que es un concepto, es un objetivo que se tiene que buscar siempre, y que esa es la idea de solucionar la mayoría de las problemáticas de la ciudad, ¿no? En ese sentido. Saturnino, sí. Sí, por aclarar un poco, aunque yo he dicho y creo que es la única opción viable, que no va a poder ser, no será uniforme el despliegue, he añadido que no creo que esa sea la causa de las diferencias que puedan existir después. Bueno, pues en ingeniería el diseño que se hace analizando las previsiones de uso de los servicios, y por tanto es que la ingeniería marca que no sea uniforme. Entonces ese comentario que he hecho, que no sirva para decir que ya vamos a segregar. No creo que esa sea la segregación. También creo que hay servicios que, pues el servicio de teleasistencia, si estamos pensando en sistemas remotos, pues entiendo que es un sistema que no se va a montar sobre una línea dedicada en fibra óptica entre el hospital y el usuario.
y por tanto creo que no va a haber problemas a posteriori, que se buscarán soluciones que sean relativamente abiertas, sin tener que ser una infraestructura sumamente costosa, que obviamente no se podría poner en la práctica. Simplemente quería aclarar ese detalle de la no uniformidad. Yo particularmente no creo que vaya a ser el problema para segregar a unos barrios de otros. La pregunta iba un poco en la línea, perdón César, José Tomás, un poco en la línea de decir, a ver, las mejoras parciales pues no son tan notorias, ¿no? Pero si hay una decisión de hacer una actuación potente, que parece ser que está ocurriendo o que va a ocurrir más en estos desarrollos, esta evolución de las Smart Cities, y hasta qué punto esto sí que va a tener el poder no de hacer todo en un día. Obviamente esto tiene unos planes, como comentas tú, de implantación, de implementación, etcétera, pero va a tener en cuenta hacer ese plan, aunque sea en un plazo razonable para todos, como decía también Jorge, en esas periferias, en otros espacios. Estamos hablando de ciudades inteligentes, pero también pongo otro aspecto encima de la mesa. Es un concepto, ¿no? Como tal, no solo son ciudades, ¿no? O sea, y me gustaría luego que tocáramos el tema rural y el tema de los parques tecnológicos, las zonas intrafronterizas. Ahí hay millones de personas, ¿no? Estas personas, va a haber ciudades listas y campos tontos, ¿cuál es la forma de llevar esto, ¿no? Pensando en que además una parte de la zona rural está diseminada, tiene dificultades de infraestructuras, la población demográficamente hablando tiene una edad importante. Esto cómo lo integramos, ¿no? en el sistema. Esto es una deuda, ¿no? que tenemos, y aparte que por nosotros mismos, que podemos estar ahí en cualquier momento. Entonces, ¿cómo entra esto también en los planes, ¿no? de esos entornos inteligentes que hablamos, ¿no? Entonces, si queréis, puedes... adelante, César. Bueno, hay un planteamiento, y tengo la opinión ahí en ese sentido, de que sí que es cierto que las actuaciones se hacen en un determinado lugar, se validan, luego las extiendes en la medida en la que tienen sentido, pero sí que tenemos la firme convicción de que es necesaria una planificación global. Luego las actuaciones son las relativas y las que tienen sentido en cada lugar y en cada circunstancia, que además esas circunstancias son variables en el tiempo, con lo cual ya encima la cosa se complica más, ¿no? Pero no podemos, y es un error que se ha, no solo en España, sino en otros lugares con la implantación Smart City, que se ha repetido bastantes veces, es realizar una actuación muy concreta relativa a un núcleo urbano, un típico centro histórico o lo que sea, me da igual, que hay diferentes tipos de actuaciones, sin poner en circunstancia el resto de lo que rodea a la entidad. O sea, la entidad, por coger el ejemplo que decía Jorge de Madrid, ¿no? Madrid como ciudad es una cosa, la conurbación de Madrid con los de alrededor es otra, y el territorio que está influenciado porque Madrid existe es muchísimo más grande y alcanza perfectamente hasta Burgos y más allá. Entonces, cuando se hace una planificación de una actuación a nivel de infraestructuras, que nombraba Juan Luis, el tema del agua, la luz, que es un poco como el olvidado, ¿no? Te encuentras con que estamos hablando de que hay un despliegue de fibra óptica en el núcleo de Madrid y sin embargo a no muchos kilómetros de ese ayuntamiento nos encontramos con que hay problemas de suministro de agua, problemas de la calidad del agua, problemas de tratamiento de residuos, etc. Entonces, sí que es necesario que exista una planificación global y luego acciones localizadas y detalladas en cada momento. Es cierto, y estoy totalmente de acuerdo, en que quizá no tenga sentido tener, por decir algo, una luminaria inteligente que hace de spot de wifi en una determinada población muy pequeñita, sin densidad, pues no tendrá sentido. Pero eso no quita que no haya entrado en la consideración necesaria a la hora de planificar, porque si no, no generaremos un desarrollo sostenible en el tiempo y sostenible económicamente, que es el otro gran agujero, que eso entiendo que saldrá luego, el otro gran agujero que será el modelo de negocio, que parece que decir negocio es pecado, pero no es pecado si se dice en el contexto adecuado. Saldrá seguro. José Tomás. Yo repito el concepto de densidad, porque realmente las soluciones de Smart Cities responden a saturación de algún servicio o a problemas de densidad. En los medios rurales no se generan los mismos problemas de densidad que en las ciudades. Las ciudades son
ciudades saturadas, ciudades que crecen mucho, que tienen millones de habitantes o cientos de miles y que tienen que gestionar y repartir sus recursos para que todos los ciudadanos estén lo más felices posibles. Y son problemáticas muy distintas a las que se dan en el medio rural. Aún así, lo que decía César es cierto, hay que planificar cuando uno está planificando cosas. A lo mejor hay soluciones que se han desarrollado por la necesidad de las Smart Cities que pueden aplicar a casos concretos en sitios que no son ciudades, en pueblos o en zonas rurales. Pero realmente donde el escenario por excelencia de implantación de soluciones de Smart Cities van a ser las ciudades. Una vez que las soluciones estén puestas en un sitio, ¿por qué no llevarlas, si hay alguna que sirva, a zona rural? Pero en principio el concepto de Smart City, al menos el que nosotros tenemos en Ametic, va mucho por aliviar las zonas saturadas. El tema que comentaba antes César, del modelo de negocio que linda con lo que estás comentando tú ahora, ¿no? O sea, la perspectiva empresarial, pues tiene... Aquí hay una serie de stakeholders, de interesados, ¿no? Nosotros en el modelo que tenemos en CENTAC pensamos que fundamentalmente hay tres actores, ¿no? El actor administración pública, el actor proveedor y el actor ciudadano, ¿no? Y esas tres partes pues se tienen que llevar a bien porque las tres son necesarias y las tres tienen intereses comunes, pero también las tres tienen intereses particulares, ¿no? Y el poner en común todos estos intereses a veces no es fácil. A veces no molestan los intereses de uno a otros, pero en otras ocasiones sí. Entonces, el hacer esto equitativo no es fácil y linda un poco a veces con esos desarrollos y con que comentaba antes José Tomás, donde dice, pues sí, iremos primero a los desarrollos en las zonas más densas, ¿no? Iremos a las zonas más tal, porque obviamente parece que se justifican más las inversiones contra los usuarios y contra el coste también y el beneficio de esas actuaciones, pero esto es un interés, ese es el de los proveedores, ¿no? Pero luego a los proveedores se les compra, ¿no? Y el comprador es el ciudadano, ¿no? A través de la administración. Hay dificultades, ¿no? Para atender a las personas en muchos ámbitos y, como bien decías antes, la tecnología tiene capacidad como herramienta de, en vez de ser un problema, ser en muchas ocasiones una solución. Pero para ser una solución tenemos que querer aplicarla en donde es necesaria, no solo donde hay densidad, ¿verdad? De cualquier manera, lo de la densidad tiene razón, no tiene sentido en espacios muy despoblados, en espacios muy tal, es muy complicado, no es que no tenga sentido, podrá tener sentido, pero es muy complicado el poder acometer esa solución, como decía Saturnino antes. Pero preverla, que también lo decía César, preverla yo creo que debe ser obligado, ¿no? Debe ser obligado, porque a veces pueden haber desarrollos que no sean tan caros como se prevén, si están contemplados en su conjunto, ¿no? En la telefonía pasa. La telefonía pasa en el ámbito de los transportes, pasa en muchos espacios, ¿no? El Madrid tiene un gran aeropuerto, la T4, pero porque casi no recuerdo el porcentaje, no lo voy a decir para no equivocarme, un porcentaje altísimo no es de gente de Madrid que viaja, sino que se convierte en hub del de Ponferrada, del de Burgos, desde Valencia, eso mismo inventado en Burgos hubiera sido exactamente igual de negocio, solamente allí, no aquí. Es decir, que al final el reparto de todo esto tiene que tener también un ámbito de solidaridad en otros aspectos, ¿no? También tiene que tener una devolución a terceros que hacen uso de esos otros servicios. Como accesibilidad, que es en lo que estamos centrándonos, en el ámbito de accesibilidad, yo quiero volver un poco al tema de los derechos. ¿Cómo podemos equilibrar? ¿Cómo podemos equilibrar el que no falten servicios básicos, si son considerados básicos? Si no son considerados básicos, pues bueno, efectivamente podemos plantearnos otras cuestiones, pero si son básicos, y pregunto, son básicos, ¿no? Entiendo, cuando hablamos de ciudades inteligentes estamos hablando de energía, estamos hablando de agua, de más eficiencia, de agua mejor tratada, de menos residuos, de reciclaje, de administración electrónica obligada en muchos casos, de movilidad. Dices, no tengo una movilidad adecuada, tengo las mismas opciones de trabajo, tengo las mismas opciones de estudio, de educación,
tengan las mismas opciones de ocio, que también es una parte de la vida, ¿no? Al final en la persona todo esto influye. El desarrollo de esas ciudades, ponía el ejemplo antes del aeropuerto, pensando en que es como un concentrador de terceras partes que no están aquí, y digo, ¿y no será que las ciudades que tienen esa densidad también están haciéndose indirectamente, están aprovechándose de los entornos de terceras partes de esas ciudades dormitorios, para también ser hubs a su vez de servicios y de infraestructuras, en el sentido de que me parece bien, quizás, que porque no puede ponerse en todos lados una T4, que estén aquí, que estén, pero puede olvidarse tan fácilmente de todos sus usuarios, aunque esté en Burgos, esa T4, y lo mismo con la ciudad, ¿no? Me refiero a esa inversión de servicios y de accesibilidad en cuanto a que cuál es el usuario, ¿no?, de una ciudad. ¿Cuál es el usuario? Los que vienen a la ciudad de Madrid, en el centro, son los usuarios. Yo, que sí que vivo más o menos en el centro, por las mañanas me doy cuenta que no hay ni un coche, y a partir de las 9 de la mañana se llena de coches, es decir, que vienen de fuera. Con lo cual, ¿de quién es esa ciudad, ¿no? O para quiénes son esos servicios únicamente, ¿no? Dejo esa reflexión y me gustaría que Jorge... Sí, yo, en ese sentido, ¿no?, del triángulo que hablas, un poco de administración, de proveedor, de ciudadano y de atender a las necesidades de los ciudadanos. Atender a las necesidades de los ciudadanos la mayoría de las ocasiones no requiere de un gran despliegue de infraestructuras. Estamos hablando de una resolución problemática en ocasiones mucho más sencilla, más cercana, ¿no?, que habla de esa situación, a lo mejor de poder tener una accesibilidad universal dentro del espacio público, de tener una eficiencia energética dentro de las viviendas, o incluso muchas veces hablamos ya yendo a casos como muy concretos, ¿no?, pues de gente que es que tiene muchos años y problemas de desplazamiento y no puede bajar de su casa porque no tiene ascensor, ¿no? Esa es una realidad muy común en la periferia de Madrid, por ejemplo. Y cuando hablamos de implementar o de pensar la Smart City como una ciudad que ofrezca soluciones, estamos hablando de servirnos de la tecnología o de las TIC en ese sentido para resolver estas problemáticas, pero meramente como una herramienta más dentro de todas las que disponemos, ¿no? Al final, si estamos hablando hoy aquí sobre Smart Cities, es porque entendemos que en el modelo futuro de ciudad tiene que basarse o tiene que jugar con las herramientas que no son contemporáneas. Por eso estamos hablando de las TIC o de las tecnologías, etcétera, pero no porque sean una solución en sí, sino una herramienta para alcanzar o para solucionar esos problemas a veces, pues que son muy comunes, ¿no?, y muy frecuentes y que no requieren como grandes desarrollos. Sí que es cierto también que es importante, ¿no?, que la necesidad de alguna forma, esto no pasa por una implementación de una serie de estrategias, sino también implica una necesidad de un cambio de modelo y de valores, ¿no?, un poco. Porque hablando siempre de Smart Cities, pues sale muchas veces, ¿no?, el tema de la paradoja de Jevons, ¿no?, que habla de que ese aumento de la eficiencia muchas veces que reduce los consumos es de una forma puntual, instantánea, pero que luego aumenta de alguna forma los consumos globales. Y esas situaciones son las que nos remiten, ¿no?, a esta necesidad de cambiar esos modelos. Y en ese sentido también, como comentaba César, de realizar planteamientos, insisto, globales. O sea, esa necesidad de entender las cosas de una manera integral y pensar que muchas veces, pues, esas soluciones con un planteamiento integral pueden comprender pequeñas intervenciones que sí que tienen la capacidad de resolver esas problemáticas y que no tienen tanto que ver con generar modelos de un gran impacto. César, por favor. Bueno, en referencia a esto que estamos comentando en este momento, hay un hecho que es cierto, lo que está comentando Juan Luis y Jorge y tal, que hay ciudades en las que existe una población flotante, una población con un elevado nivel de movilidad.
Madrid es como el paradigma extremo, quizá, ¿no? Creo que es 1 millón de personas más o menos de población flotante lo que tiene, lo que es un 20-25% de la población, de la gente que estamos en Madrid hoy. Esto conlleva que, por un lado, estas personas no conocen la ciudad a priori, vamos a partir de ese principio, lo suponer, no la conocen, vienen, como es mi caso, yo vengo de Santander, que es también una Smart City, que lleva ahí la bandera de las Smart Cities con fuerza. Sí es cierto que llegas a una ciudad que no conoces y que realmente el que viene es quien más necesita asistencia y más inteligencia necesita por parte de la ciudad. En una doble vertiente, la ciudad o el territorio inteligente nosotros lo entendemos por un lado como algo que lo que sucede en él de alguna forma se puede trabajar, estudiar, analizar para introducir mejoras mediante el uso de tecnologías, modelos de gestión o actuaciones que igual es, voy a decir una simpleza quizá, pero cambiar la dirección de determinadas calles quizá introduzca una mejora muy importante en aspectos de tráfico y movilidad, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado tiene que tener la orientación a servicio, la orientación a quien lo necesita, a quien necesita ese servicio. Una persona que vive en el centro de la ciudad normalmente conoce muy bien su barrio y conoce su zona. Necesitará relativamente poca ayuda para moverse, desplazarse o buscar los elementos que necesita. Sin embargo, quien viene de fuera, y perdonad y permitidme que ponga en 20 segundos un ejemplo mío de ayer. Ayer llego a Madrid y bueno, pues he venido en tren esta vez y voy a coger el metro y tenía que ir a una calle, pues calle Arte, ¿no? Y bueno, pues que es donde tengo el hotel. Bueno, pues en el metro me encontré con que era absolutamente imposible encontrar la calle Arte en el mapa. Es así de sencillo. Bueno, en ese momento yo tenía un problema de accesibilidad terrible, porque encima es una calle muy pequeña, con lo cual si preguntabas a cualquier persona de las que hay por allí, obviamente la desconocía. Esto acabó con salirme yo del metro para tener cobertura 3G en condiciones y buscar pues la calle buscaba simplemente identificar cuál era la parada de metro que tenía que usar. O sea, era una cosa tan básica y tan simple como este. Un buen ejemplo. Y en ese momento yo me quedé pensando, Dios mío, aquí tengo un problema de accesibilidad gravísimo y y yo he vivido 6 años en Madrid, con lo cual encima peor, ¿no? Se supone que es una ciudad que medio conozco, pero... Bien, a lo que quiero decir con esto, y perdonad un poco el ejemplo, es que sí es cierto que todos estos servicios hay que tener la consideración de para quién son, o para las personas que son. No son necesariamente para el que vive en el lugar en el que implementas el servicio, implementas la acción, sino a la gente que pasa por allí. Quizá los maceteros son una cosa estupenda como elemento ornamental en la zona peatonal, pero es que resulta que se convierten en un verdadero problema para acceso a los servicios de emergencia. Y quien hace el diseño del mobiliario urbano pues no está en conexión con los requerimientos de un servicio de emergencia que tiene que bajar a un señor con una discapacidad o una persona mayor que necesita ayuda, etc. Infinidad de ejemplos que a todos se nos podrían ocurrir con todo esto y soy un poco pesado o reincidente, ¿no? Pero volvemos a lo que entendemos nosotros, para nosotros que es un planteamiento de base, es una planificación con visión global. Y no caer tampoco en un elemento que nosotros en nuestra documentación interna manejamos mucho, el término de herramientitis, que es que el implementar herramientas soluciona los problemas. A veces las herramientas lo único que ponen de manifiesto son esos problemas o incluso generan problemas nuevos. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar siempre desde la perspectiva de la visión global y la visión conjunta. Y hacer participar a elementos y a unidades que muchas veces no se tienen en cuenta. Hay infinidad de ejemplos industriales en este tipo de cosas que en temas de mejora se hacen constantemente, ¿no? Pero el ejemplo de tomemos en cuenta a la gente que barre las calles a la hora de diseñar los sistemas de limpieza, pues es un ejemplo muy simplón, pero no es baladí. No es baladí, porque esos señores son los que tienen que limpiar la calle. Entonces saben que la fantástica barredora que en Singapur es una solución estupenda, en Madrid no va a funcionar porque hay unos radios de giro que el señor que diseña no los puede tener en cuenta porque no puede estar en ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, repetimos un poco nuestro mantra, que es el de visión global, acción local, eso sí, acción que tenga sentido en cada lugar, no vamos todo para todos. Y el ejemplo de la teleasistencia que decía antes José Tomás, pues es perfecto. La teleasistencia quizá en el medio rural tenga todo el sentido del mundo, incluso más
que en muchas de las zonas muy urbanas, muy centrales de una ciudad, y sin embargo hay otros servicios que simplemente no tiene sentido desplegar, ya no por rentabilidad económica, sino incluso como servicio usable, o sea, no lo va a usar nadie o no va a tener sentido que se use luego, no al lugar. El modelo económico, como he estado tocándolo antes también, ¿cómo se entiende un poco esto, ¿no? Siempre es un planteamiento de ver soluciones que tienen que ir al lado del ahorro y por tanto tienen sentido entonces instalarlas, o también se está, seamos honestos, observando mejoras en los servicios, que no hablo de la eficiencia del proveedor, sino también desde la parte de percepción del que lo recibe. ¿Cómo lo están viendo las empresas de tecnología esto en el modelo de negocio? Primero hay que diferenciar entre el usuario y el cliente, porque a veces no es el usuario el mismo que está pagando el servicio. Los servicios públicos suelen ser así, los usuarios son las personas, pero el cliente son las administraciones. Eso como un poco como cosa previa, ¿no? Porque así diferenciamos quién paga de quién usa las cosas. Sí que es verdad que en Smart Cities hay como dos variantes. Una que va encaminada al ahorro de costes y que suele ser la preferida de ayuntamientos. Los ayuntamientos al final tienen presupuestos limitados y sin embargo tienen necesidades que solventar casi ilimitadas. Entonces tienen ahí un compromiso que bueno, aparte de lo más o menos hábiles que sean los políticos y los responsables, al margen de eso es que es un problema, con un presupuesto limitado, solucionar todos los problemas, que son muchos. Y entonces normalmente a los ayuntamientos les gustan mucho los proyectos de Smart Cities que ofrecen ahorro de costes. Pero no solo es ahorrar costes, sino que también hay que ganar ingresos, tener ingresos nuevos. Y ahí las empresas pues también se plantean ofrecer servicios de valor añadido que no tienen por qué ser servicios públicos, sino que pueden ser servicios privados y hacer negocio con ellos directamente. Entonces, en el escenario de la Smart City, lo interesante, lo que vemos como el modelo ideal, es la existencia de una plataforma donde pueda desarrollar todo el mundo soluciones. Como yo siempre pongo el ejemplo de la plataforma, por ejemplo, la de Android. Es una plataforma en la que cualquier empresa o incluso cualquier particular puede programar una aplicación y luego la puede vender. La Smart City sería también como un smartphone, pero Smart City, mucho más grande, con otro tipo de sensores, con otro tipo de infraestructura, ¿no? En vez de tener cámara, pantalla, sensores de movimiento, tendrá pues sensores de meteorología, tendrá información de la administración pública, tendrá mapas, tendrá sistemas de riego, de todo, ¿no? Entonces, la idea sería poder desarrollar aplicaciones o bien para que use el ayuntamiento, por ejemplo, un sistema que me optimice el riego o soluciones de teleasistencia, y también soluciones que vayan directamente de las empresas a los usuarios y que generen negocio. Y lo interesante sería que todo corriera sobre la misma plataforma común, precisamente para evitar lo que decíamos al principio, de proyectos individuales, independientes y que no se hablan. Lo que queremos es un ecosistema donde haya una plataforma común, de manera que toda la información generada y toda la infraestructura y sensores, etcétera, estén disponibles para cualquier aplicación, que haya un estándar realmente, y en eso se está trabajando no solo a nivel nacional. De hecho, las Smart Cities no tienen sentido a nivel solo nacional, sino que se trabaja a nivel europeo, internacional. Se está trabajando mucho en normalización y veremos si sale un estándar pues de AENOR, que está trabajando muy duro en ello, o si al final triunfa un estándar de facto que salga rápido y que a todo el mundo le guste. Pero lo ideal, el escenario ideal, es un escenario estándar donde se puedan tener cabida los dos tipos de modelos: el modelo de servicio público y el modelo de aplicaciones o servicios privadas que generen negocio. Jorge. No, en este sentido que comentaba José, nosotros siempre manejamos un par de conceptos, ¿no?, de trabajo, que es el sentido de por un lado están los datos abiertos, ¿no?, el Open Data para trabajar, que creemos que es fundamental y que tiene que ver a su vez con esa idea de una ciudad, por así decirlo, copyleft.
es lo que nosotros utilizamos. Es ese concepto de poder trabajar sobre lo existente, no solo a nivel digital, sino también físico, esa capacidad de operar sobre, que tiene que ver también con la introducción de esa participación ciudadana, ¿no?, dentro del concepto de Smart City. Que tiene mucho que ver también un poco con lo que comentaba César, ¿no? No es necesario muchas veces apelar a la gente, en ese sentido ponía el ejemplo de los servicios de limpieza, sino que es ya propiamente es la capacidad de los propios ciudadanos de participar dentro del desarrollo de la ciudad a todos los niveles, lo que permite que esas situaciones aparezcan de forma espontánea o con cierta cotidianidad. Saturnino. Sí, en cuanto a los modelos de negocio al emprendimiento o a las iniciativas que supongan generación de trabajo y la implicación de nuestros ingenieros, yo como profesor de la Universidad de Alcalá, y en su día ya lo he hecho, pues defiendo que tratemos de buscar las soluciones que permitan que nuestros estudiantes sigan a nuestro lado integrados en las empresas y no esa migración cualificada que en cierta manera estamos sufriendo ahora. Creo que hay muy diferentes opciones donde hacer negocio, y como decíamos al principio, no sé si ha sido justo antes de entrar a la grabación, hablábamos a veces está mal visto el hablar de negocio, pero tenemos que a todos nos gusta cobrar nuestra nómina a final de mes, especialmente las que lo tenemos todavía, y por tanto por detrás hay un negocio. Obviamente la manera más fácil de entrar es el ahorro. Eso está claro. Si planteamos un proyecto con el que se consigue un ahorro de 20 y me va a costar 5, pues será fácil de ir adelante. Conforme los ratios se vayan pareciendo, pues ya no habrá tanta facilidad para implementar esos proyectos, pero no cabe duda que en una ciudad inteligente en la que aparezcan muchísimos sensores diferentes, informaciones de muy diferentes tipos, y las plataformas y herramientas, que no son más que herramientas disponibles para operar con ellos, desde el procesado de los datos a los canales de comunicación, a los terminales, que muchas veces estamos asumiendo que el smartphone es el interfaz de facto o será el interfaz de facto. Es muy probable, porque empezamos a estar muy acostumbrados a llevar un móvil y en muchos casos un smartphone en el bolsillo, y ¿por qué no utilizar ese vehículo como la interfaz? Y a mí no me cabe duda que se van a poner en marcha nuevas oportunidades de negocio, en muchos casos que no se habían planteado hasta ahora. La disponibilidad de muchísima información pues nos podrá hacer algo como lo que veníamos utilizando para llegar hasta aquí, de una información en la que te indica a la velocidad media que se está circulando por una vía, simplemente porque los usuarios suben la información a la nube. En muchos casos las aplicaciones que pueden surgir ni tan siquiera tienen que ser aplicaciones basadas en información e infraestructura tal vez, pero no tiene por qué ser sensorización que la administración distribuye. Es un ejemplo claro en el que el que va en el coche va subiendo la información de por dónde circula, y con esa información se deduce la velocidad media, y esa información se puede publicar, se puede hacer pública a través de internet. Por tanto, van a aparecer muchísimos servicios, y esos muchísimos servicios estarán explotados desde muy diferentes formas. En unos casos será con una cuota premium que te da acceso a un servicio, en otro caso te añadirán publicidad, y habrá 1000 fórmulas para acceder a ellos. El acceso a ellos, como hemos dicho en algún momento, la ventaja que tenemos es que todo parece indicar que va a ser muy fácil de personalizar,
que vamos a poder tener perfiles y el que está interesado en una información de un tipo va a poder acceder a ella y el que está interesado en otra va a acceder a ese otro tipo de información. Por tanto, yo estoy convencido que la ciudad inteligente, Internet de las cosas, la sensorización, etcétera, etcétera, va a ser una oportunidad para las empresas que participan en ellas y va a ser una oportunidad para nuestros ingenieros, porque en muchos casos casi todo lo que la rodea a las aplicaciones o a los servicios va a haber una fuerte componente de ingeniería. Bueno, en cualquier momento cualquiera puede también volver a reparticipar, ¿eh? O sea, no. Pero me pregunto, ¿no? Digo, somos una ciudad avanzada cuando ya se vuelva más inteligente, sensorizada, etcétera, etcétera. Y en un escenario, no sé si abusivo o no abusivo, no sé cómo llamarlo, hoy no parece que hayamos llegado a ese cenit, ¿no?, del desarrollo de las ciudades inteligentes. Estamos en su inicio más incipiente y hoy en día ya sabemos la capacidad que tienen algunos espacios, algunas ciudades, que es donde esto va enfocado, pues de captarnos con cámaras en, no sé, Londres, por ejemplo, no sé, los miles de cámaras que tiene la ciudad o otras ciudades, o Madrid mismo, privadas, públicas, mixtas, nuevos sensores, nuevos espacios. ¿Puede ocurrir que nos sintamos realmente incómodos en un escenario vigilado, en un escenario con conductas marcadas? O como se decía antes, el desarrollo de las Smart Cities tiene que ir acompañado de un desarrollo paralelo de cambio cultural para asumir todo esto. Y esto lo quiero ligar a un dato adicional, y es, y dentro de esa sensorización, instrumentación, que efectivamente estamos de acuerdo en que todo esto se supone que son herramientas, ¿no?, para conseguir fines, no es el fin en sí, el poner un sensor, ¿para qué lo quiero?, ¿no? Y si lo quiero para algo y es útil, estupendo que venga, pero el por qué, no el qué en sí. Y digo, el tema de la sensorización, claro, nosotros somos los primeros, ¿no? Es que ya solo nos falta que nos coloquen una cámara en la frente y que la llevemos todo el rato puesta, que no parece que va muy alejada la idea de Google en un momento determinado con sus gafas, pero y que hasta eso podemos encontrarnos, pero la realidad es que hay 1.000 millones de smartphones en el mundo, ¿no? Son 1.000 millones de personas sensorizadas, ¿no? Que son sensores geolocalizables, cámara, foto, imagen, movimiento, red, conexión. Esto, si fuéramos manejados, que no sé si ya lo somos, fíjate qué capacidad de captura de dato movilizada, ¿no?, en la calle, en la ciudad. ¿Qué pasa ahí? ¿Podemos estar tan vigilados, no vigilados? ¿Qué sensación? ¿Podemos llegar a estar en una sensación de pánico de espacios controlados? ¿O esto nos da seguridad y es estupendo? O sea, ¿cómo lo veis esto? Hay un proyecto europeo, Safe City, que se ha topado precisamente con ese problema. Es un proyecto de seguridad en Smart Cities y la primera dificultad que ha tenido es que la legislación es distinta en distintos países. La legislación con respecto a privacidad y todo esto. Entonces, la misma cámara, la misma tecnología en Madrid, hay que usarla de una manera diferente porque la legislación es diferente que en Italia, por ejemplo, ¿no?, que en otro país. Entonces, es un problema en el que no hay consenso a nivel europeo, porque las normas no son iguales en todos los sitios, pero efectivamente hay que abordarlo. La tecnología, digamos que en ese sentido está disponible y es inocente en el sentido de que depende del uso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo tiene una tecnología determinada. No es lo mismo que lo use Arguiñano que lo use un psicópata. Lo mismo con las tecnologías. La tecnología no es juzgable en sí misma. No podemos juzgar el hecho de que haya cámaras. Podemos juzgar al responsable de usarlas, de que haga un buen o un mal uso. Por eso yo creo que, en general, las Smart Cities son muy buenas en el sentido de que a los ciudadanos nos va a llegar más información y vamos a poder estar vigilantes para asegurarnos que nuestros representantes en las administraciones usan bien las cosas. Tenemos que no dejarnos tener un gran hermano encima, pero realmente la Smart City también lleva asociado un Smart ciudadano que debe de hacer valer sus derechos.
y hay que usar con responsabilidad la tecnología, y eso tanto a los usuarios como con nosotros cuando vamos con la cámara que decías grabando cosas. Tenemos que ser responsables de usar bien nuestros smartphones y no subir vídeos ilegales a internet, por ejemplo. Igualmente tenemos que exigir a las administraciones que usen la tecnología para cosas legales y para el bien, no para hacer de esto un gran hermano. Y eso es responsabilidad de todos. Sí, yo creo que bueno, aquí surgen muchas cosas, ¿no? Y en este sentido, a lo último que comenta José, yo creo que se basa en un principio de transparencia, ¿no? Es decir, de la transparencia de cómo se están tratando esos datos que se generan y que a día de hoy se están generando a través de smartphone, pero también a través de TPVs, de tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Esa es muy amplia la situación esta del Big Data y cómo se opera con ello. Lo que siempre hay que apelar un poco a esos dos términos, tanto de transparencia como de privacidad, porque al final lo mejor es, o sea, antes de desplegar millones de sensores, ¿no? Lo comentabas tú, Juan Luis, los ciudadanos son los mejores sensores, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que es una situación contingente. Tenemos que permitir o no que sea el ciudadano el que desee participar de aportar esa información, bien sea a través de su participación directa o a través de la tecnología, su smartphone, etcétera. Pero sí que es cierto que el principio, ¿no? de todo esto es que cada vez existe más información, y cuanta más capacidad hay de que la gente acceda a ella, más posibilidades hay de que se generen sinergias positivas dentro de la ciudad. Pero sí que es cierto, bueno, que esto es un tema muy delicado y que tiene que apelarse siempre a esta idea de la transparencia, sin duda en el tratamiento de esos datos. César, por favor. Bueno, yo lo que ha comentado José estoy de acuerdo, que es un tema complejo y sin duda todo este tema de la sensorización, acumulación de información que al final va a obtenerse, el tratamiento de la misma, etcétera. Hay un componente que es básicamente la cultura nuestra, la cultura del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Todos presentamos, y además estamos en la época apropiada para hablar de ello, presentamos la declaración de la renta y yo no sé a los demás, pero vamos, es que conmigo Hacienda se equivoca muy poquito, de hecho nada, me lo da al céntimo y si hay algún tipo de error, desde luego nunca es a mi favor, pero en cualquier caso llevo varios años o muchos años en los que no se ha equivocado absolutamente nada. Y eso se basa en que tiene acceso a un montón de información que no tiene nada que ver con la información que yo deposito directamente en la administración pública. Tiene información de mis cuentas bancarias que están en entidades que funcionan de otra manera, que hay una legislación que hace que comuniquen determinada información, pero luego hay otra información en cuanto a transacciones que yo realizo tanto como persona física como persona jurídica, que también está obligatoriamente siendo depositada, en este caso la entidad de Hacienda. A nadie nos horroriza esto. Genera una mejora, que es una comodidad directa en cuanto a tu parte tributaria y demás, aunque sea poco políticamente correcto, esto lo de típicamente americano, que es yo pago mis impuestos, pues yo siempre he dicho que estaría encantado de pagarle muchísimo dinero a Hacienda al año, eso sería muy bueno para mí y seguro que tampoco malo para Hacienda o para el Estado, pero obtenemos una contraprestación a cambio de una pérdida, permitidme que lo diga así, o una entrega de información, o permitir o que se permita que esos datos. Por otro lado tenemos otro hecho incuestionable, y yo creo que estaremos de acuerdo todos, que la legislación acostumbra a ir bastante por detrás de la tecnología y de las capacidades, incluso de las necesidades, ya sin siquiera la tecnología, o de las inquietudes de las personas. La legislación es muy lenta y muchas veces se encuentra sobrepasada por la realidad. Entonces todo esto conlleva que al final se genere un montón de interregnos o de zonas grises en que hay grandes depositarios de gran cantidad de información con patrones de comportamiento que adecuadamente tratados obtienen conclusiones muy curiosas. No hace demasiado tiempo, de un operador de telefonía, me comentaban que ellos eran capaces de detectar, es un ejemplo un poco extremo, ¿no? De detectar un patrón de infidelidad en un matrimonio. Por el patrón de las llamadas, desde dónde se hacían, asociado por dónde vive, dónde trabaja.
es un extremo casi de chiste, ¿no? Pero sí es cierto que más que los datos que se depositan es lo que muy bien apuntaba Jorge, el uso de esos datos, la interacción y la correlación de esos datos es lo que realmente genera información de valor añadido, donde por un lado hay quien, y volvemos al modelo de negocio, ahí puede tener una explotación comercial. En este momento, pues grandes almacenes, bancos y demás nos envían publicidad perfectamente segmentada a nuestro patrón de comportamiento y nuestro patrón de compras. Y lo hacen en base a lo que hacemos en los TPVs. Saben cuándo compras, en qué época del año y qué tipo de cosas compras. Entonces te llega curiosamente la oferta del tipo de cosas que tú compras, ¿no? No te ofrecen cosas que tú no tienes. Que no te van a gustar. Que no te van a gustar. O sea, no gastan dinero en imprimir ese folleto y que no te llegue tal. Bueno, pues eso es inteligente por su parte, obviamente, pero por otro lado sí que es muy significativo de que estamos fichados. Y también hay que perder un poco miedo a que haya información de lo que haces o lo que dejas de hacer. Pongo también un ejemplo, permitidme, de 20 segundos, que en este caso también es personal, que me sucedió hace unos años, que en un lineal de un hipermercado, pues me encontré en el mismo lineal junto el pan Bimbo que no tiene corteza con la nocilla blanca. Y yo la conclusión a la que llegué en ese momento digo, Dios mío, no soy nada singular. Hay al menos 1 millón de personas que hacen lo mismo que yo. Porque si ha llegado un estudio para que alguien componga un lineal y asuma que esos dos productos tienen que estar juntos, pues y digo porque los hipermercados son estudiosos terribles de los hábitos de consumo y de los patrones y tal, tienen unos estudios magníficos en ese sentido, ¿no? Lo que quiero decir es que hay muchísima información nuestra suelta. Quizá ahora con los smartphones tenemos una percepción mucho más cercana de que estamos soltando información en todo momento, pero es que nuestro patrón de uso de nuestra tarjeta de crédito, nuestra forma de visitas y todo eso también está dejando un rastro y esa información está siendo utilizada. Y estoy muy de acuerdo con Jorge, que lo importante no es que esa información se deposite, sino que haya transparencia absoluta en cómo se utiliza y que se norme y se regule en qué sentido se puede utilizar. Yo cedo mi información, mi actividad, yo como ciudadano sensor regalo mis datos a cambio de que eso genere una mejora para mí y para más gente o posibles servicios. Y hay que perderle un poco miedo. Sí que es cierto que hay un tema de cambio cultural de fondo, que tenemos que perderlo, porque al final el dato le tienen. Vamos a hablar de esos señores de negro que se sientan en un lugar oscuro, el dato le tienen. Entonces, bueno, seamos conscientes y bueno, por lo menos que lo usen para algo que a mí me venga bien. Y además las tecnologías que han avanzado muchísimo permiten explotar esta información de forma espectacular. Realmente se te tiene que ocurrir la idea de que existe la tecnología que te ayuda a ejecutar, ¿no? Casi, no sé si tenéis algo más que añadir, pero casi para acabar, pues son casi las 11:30, ha ido avanzando el tiempo. Quería preguntaros, la accesibilidad, como decíamos, en el ámbito de las Smart Cities, bueno, pues es una tarea que estamos a tiempo, pero que es un pendiente ahora mismo para impulsar y para trabajar, pero pregunto así de forma general, esto, porque me lo han preguntado más de uno, no es un bluff, ¿no? No es una burbuja, o sí, ¿no? O es una nueva forma de tener una marca una marca X durante un X tiempo y luego, pues no sé, vendrá otra moda, ¿no? ¿Lo veis como una moda o lo veis como un cambio real de las infraestructuras que están viniendo para los próximos 10 años? ¿Cómo que creéis? Yo había empezado a escribir unas notas cuando quedamos en que íbamos a tener este taller y precisamente empezaba así, ¿no? El Smart se le está añadiendo a muchas cosas: Smart Grid, Smartphone, Smart TV, Smart y Smart City. Entonces sí que podemos caer en el peligro de que sea una moda y que pasado un tiempo no se siga hablando de Smart. Y lo que decía al principio, inicialmente el Smart tiene una connotación de marketing, porque las soluciones no pueden estar desde el minuto 1 en que se define un concepto. Aunque eso fuese así, bajo mi punto de vista no me cabe la menor duda que la sensorización que se está implantando va a traer nuevos servicios
y nuevas formas de acometer algunos de los servicios que hay a día de hoy. El Smart Metering, que es otro de los smart, pues sin duda plantea un cambio radical en la manera de leer la lectura de los contadores de los diferentes servicios. Y esa lectura, teniendo toda la información del consumo interno de cada uno de nuestros hogares, puede propiciar nuevos servicios, pues que la energía nos cueste lo mismo, por ejemplo, consumida en las diferentes horas. Entonces yo creo que sí que se va a avanzar, aunque el Smart pueda caer un poco en desuso, porque sí es cierto que se está poniendo en una batería se está utilizando como adjetivo en muchos conceptos. Entonces puede haber un peligro, pero que haya ese peligro en el término no significa que no se vayan a afrontar nuevos servicios, bajo mi punto de vista. Jorge. Sí, yo estoy de acuerdo en que existe un peligro sobre el concepto y en el sentido de que se genere una burbuja, o que al final estemos pensando en la idea de la Smart City como un modelo de negocio. Y por eso quiero apelar un poco a lo que he dicho al principio y lo que he comentado, ¿no? Que es esa idea de construirlo de forma colectiva, entre todos, y que eso es lo que nos va a permitir alcanzar los objetivos que tiene esta idea o esta forma de empezar a plantearnos de nuevo las cosas, que no es otra que mejorar la calidad de vida de las personas y de los habitantes de las ciudades, del medio rural o de cualquier territorio. Y que si no perdemos ese objetivo, ¿no? No lo perdemos de vista y lo construimos de forma colectiva, yo creo que se superarán esos posibles peligros de que caiga en una moda o en una comercialización de esta idea, ¿no? Pues Tomás. Yo creo que las Smart Cities se van a quedar, van a ser una realidad. Incluso puede que nos quedemos cortos de expectativas, incluso. O sea, no solo que se va a cumplir, sino que puede que nos quedemos cortos, igual que nos quedamos cortos hace muchos años con el GSM, ¿no? Se dimensionó para 10 millones de usuarios con una fecha concreta y no sé si se multiplicó por 10 o por 100, una cosa exagerada, ¿no? Yo creo que las Smart Cities se van a quedar. Depende mucho de esos estándares y de esa interoperabilidad entre proyectos. Y además esto no es una cosa solo de las empresas, es también una estrategia del Ministerio de Industria, es también una estrategia a nivel de la Comisión Europea y es una oportunidad muy buena en concreto para nuestras empresas y nuestros ingenieros, porque estamos bien posicionados. En España hay muchos proyectos de Smart Cities, hay mucho conocimiento y yo creo que no solo va a ser una realidad que nos va a sorprender, sino que además nos va a poner en un buen estado a España de know-how y de generación de negocio. César, por favor. Pues yo básicamente estoy de acuerdo con lo que han comentado vosotros tres. Sí es cierto que inevitablemente, como pasa con todos los términos de tecnología o de estrategias, pues las palabras tienen una fecha de caducidad. No sé si dentro de 2 años hablaremos de Smart Cities, o hablaremos de ciudades integrales, de ciudades accesibles, no sé. Pero lo que habrá detrás, en cualquier caso, será las consecuencias de lo que se está germinando en este momento, lo que se está plantando en este momento. Quiero decir que la sensorización de las ciudades se va a producir sí o sí, la inteligencia en la gestión de la iluminación también, la mejora de los usos de los servicios pues también, y es inevitable, eso es inevitable y tiene un camino claro. Que cogemos una palabra y que la usamos hasta machacarla y destrozarla, pues sí, todos los que ya llevamos unos años haciendo proyectos nos encontramos con que ha habido cosas que ahora quedan en la simpática memoria, ¿no? Yo tengo el B2B todavía grabado en la cabeza, que también estuvo machacado. ¿Existe esa relación entre empresas directa mediante medios automáticos? Por supuesto, claro que existe, ha prohibido, ahora se llama de otra forma. O cada uno lo llama de una manera. Sí es cierto que estoy totalmente de acuerdo, esto viene para quedarse, porque además no nos queda otro remedio, ya que muchos servicios, el coste marginal de los servicios baja a gran velocidad, la telefonía es el ejemplo perfecto, las comunicaciones en general, y abren espacio económico para que aparezcan más servicios, entre comillas, por el mismo dinero. Y en este caso las Smart Cities yo creo que tienen mucho que decir. Muchísimas gracias.
Saturnino, ¿querías añadir algo? No, gracias a los cuatro, a todos los presentes y a todos los que nos ven a través de la imagen de vídeo. Bueno, quería resumir muy rápidamente algunas cosas que se han dicho, otras se extraerán posteriormente, pero hemos comentado que en los proyectos actuales se contempla muy poco a las personas, son proyectos parciales, sin visión completa, atendiendo no atienden a la interacción de las personas en muchos casos, se echan falta y por tanto se reclama también un discurso más diverso y proyectos agregados desde las personas. Se plantea también una construcción más colectiva, más participativa por parte de distintos ámbitos que generen un espacio que finalmente no sea un bluff, sino que sea consistente y participado en su desarrollo y en su decisión pues, por los ciudadanos. Integrar la diversidad es una tarea, es una deuda, es una necesidad, es una obligación, pero las TIC es una herramienta, como decíamos, que permiten hacer perfiles muy particularizables también y permiten, con desarrollos integrales e inclusivos y generalizables, permiten hacer actuaciones singulares y locales que dan soluciones a espacios a veces más pequeños o a algunas personas o a algunos grupos y no necesariamente se tengan que buscar soluciones diferenciadas. El ámbito también del principio de equidad, decíamos, es un concepto básico en el desarrollo de la ciudad inteligente, lo contrario pues puede resultar en un nuevo tipo de guetos, de espacios diferentes, con diferencia de percepción de valor en esas ciudades. Las TICs generan también una mayor autonomía, se puede plantear que las TICs ayudan a poder generar mayor autonomía en las personas, pero es un objetivo a perseguir y a contemplar. Las actuaciones pueden ser locales y planificadas en el tiempo, pero son obligadas que se hagan planificaciones, es obligado que se haga una planificación global e integral de todos estos espacios. Atender a los ciudadanos en muchas ocasiones no supone una inversión en grandes infraestructuras, pequeñas soluciones suponen en muchas ocasiones mejoras importantes sin necesidad de estar haciendo grandísimas inversiones o macro actuaciones, sino que pequeñas soluciones resuelven a veces muchos espacios. Para el desarrollo de una Smart City también parece ser que tiene que haber un desarrollo paralelo cultural y un desarrollo y un cambio de mentalidad en el uso y en la actuación de todo ello. Hemos hablado de los modelos de negocio y los modelos de negocio pues se plantean que inicialmente se encaminan en muchos casos pues provocados por un ahorro de costes en las administraciones que los adquieren, pero también todo este espacio genera nuevos ingresos tanto públicos como privados que pueden ser muy interesantes a nivel en su resultado. Se ha hablado varias veces de la necesidad de que haya una plataforma común de desarrollo en este espacio. Se hablaba de un espacio abierto, con escenarios estándares, con escenarios donde pueda haber participaciones desde distintos actores interconectados, interrelacionados entre ellos. Las Smart Cities son sin duda un marco nuevo de nuevas necesidades que se van a provocar, que van a generar nuevos ámbitos de negocio y nuevos espacios de oportunidades que generarán nuevos empleos, es decir, que es un ámbito que ahora mismo es también muy requerido y desde ese espacio probablemente también está buscado. Esa cantidad de información, de Big Data, de trato de la información, no va a tener una equidad y un trato adecuado si no contemplamos la transparencia como un adjetivo obligado y paralelo y conjunto con todos los desarrollos con la que está cayendo y con la que seguirá cayendo, si en un espacio donde la información ya es total y global y se decía antes, no me importa acceder a información, no importa, puede ser bueno, pero eso tiene que ser transparente en su trato, en su gestión, en su actuación y parece ser que la tecnología va a tener que garantizar la formalización de todo esto porque las personas no siempre lo están garantizando, entonces sería muy bueno que se atendiera de forma muy directa al ámbito de la transparencia, la construcción colectiva, vuelvo a repetir lo que decía antes porque ha vuelto a salir,
pues con la participación de todos puede ser uno de los actores que provoque que no va a ser una moda, que las Smart Cities están para quedarse. Y bueno, pues puede ser que muy probablemente todas nuestras expectativas, se decía también, en el desarrollo de las ciudades inteligentes no solamente no sean una burbuja, sino que pueda ocurrir que sean muchísimo menores de lo que inevitablemente va a ocurrir. Con lo cual yo querría acabar diciendo que inevitablemente entonces es fundamental perseguir que todos estos desarrollos sean accesibles para todas las personas, podamos implicar la participación de todos y que sean finalmente los ciudadanos también, los usuarios, los que tengan una percepción positiva de toda esta evolución. Muchísimas gracias, no me extiendo más, a todos, a los asistentes, a los patronos, a los que finalmente también vean el vídeo, a los comentarios que han surgido por las redes, a los intérpretes de lengua de signos, a los responsables de su titulación, a todo el equipo técnico que ha hecho posible pues todo el trabajo de toda esta actuación. Y bueno, pues saber que sepáis que el vídeo estará colgado en breve, subtitulado y signado en CENTAC, en YouTube, en el canal YouTube que tenemos de CENTAC, y que bueno, pues próximamente vamos a tener un encuentro el día 30 de abril en una jornada dedicada a las ciudades inteligentes en Madrid, en el auditorio del Ayuntamiento, la Caja de Música, donde estáis todos invitados y os esperamos. Y además de ello también pues comentar que Ametic presenta mañana en la SESI pues un informe sobre las Smart Cities que tenemos todos interés en escuchar y en atender, y que además por parte de Paisaje Transversal, que está formalizándolo en breve a partir del 18 del presente, también se pone en marcha la exposición Smart Citizens, que estará hasta septiembre en Centro, en Prece Cibeles. Y bueno, a todos muchísimas gracias, lo dicho. Así que hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Pues a vosotros, muchas gracias. Ahora ya si queréis tomar.